Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Michel Ruiz Suárez es especialista en cirugía de hombro y codo y artroscopía. Actualmente es presidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo. Asimismo, es miembro del Consejo Editorial del Acta Ortopédica Mexicana, del Orthopedic Journal of Sport Medicine, de la revista Arthroscopy y es editor asociado de la revista Shoulder and Elbow de la British Elbow and Shoulder Society. Finalmente, es profesor asociado del programa de alta especialidad en traumatología deportiva y cirugía de hombro y codo de la UNAM, con base en el Hospital Ángeles Metropolitano. El doctor Ruiz hablará sobre prótesis de codo en jóvenes. ¿Se puede, se debe o ninguna? Muchas gracias por la invitación al Colegio Mexicano de Ortopedia a participar en este primer congreso virtual. Es una lástima que no nos hayamos podido ver este año, pero ya tendremos más oportunidad. Y en esta ocasión voy a compartir con ustedes mis reflexiones y experiencias con respecto a prótesis de codo en jóvenes. Me hacen básicamente 3 preguntas: ¿se puede, se debe o ninguna? Contestando la primera pregunta sería ¿se puede? Y yo contestaría con una frase de Jorge Luis Borges: basta que un libro sea posible para que exista. Y algo que es algo mucho más común, que es la ley de Murphy, donde dice que basta que algo sea posible para que suceda. Por lo tanto, ¿se puede? Sí, sí se puede. Contestando la segunda pregunta, ¿se debe? Aquí es un poco más difícil porque tenemos que hablar básicamente de 2 cuestiones. Primera es que en pacientes que tienen artritis inflamatorias, solo se debe considerar en casos de estadios de Larsen muy avanzados, y aquí lo quiero recalcar, porque estos estadios ya se acompañan de pérdidas óseas muy importantes. En segundo término, los pacientes que tienen artritis postraumática, pero que todavía se encuentran en una edad de ser adultos jóvenes, solamente se debe considerar en caso de que tengan pérdidas óseas masivas y reconstruibles con el uso de auto o aloinjerto. Para los que no están muy familiarizados con este concepto de índice de Larsen, básicamente se refiere a una proporción entre la punta de la coronoides y la superficie articular y la superficie articular y la cortical posterior del cúbito. Se hace aquí, como lo estamos viendo, un cociente y vemos que un índice de Larsen regularmente tiene que ser menor al 50%. Cuando empezamos a tener índices mucho mayores del 50% o inclusive por arriba del 75%, esto quiere decir que empieza a haber ya una erosión muy importante del olecrano y la superficie articular se ve seriamente comprometida y por ende la estabilidad del codo. Sin embargo, vemos que también en los pacientes que tienen artritis postraumáticas es muy frecuente encontrar estos casos donde hay pérdidas óseas, hay incongruencias articulares e inclusive llega a haber pérdidas completas de las estructuras ligamentarias, donde estamos viendo de manera muy comprometida la estabilidad y la función articular. Este es un caso típico que me llega a la consulta. Y esto es un caso extremo de un paciente joven que tiene una deficiencia completa del húmero distal y además tiene una incongruencia articular. No hay que olvidar que las indicaciones generales de una artroplastía total de codo son prácticamente las mismas que la artroplastía de cualquier otra articulación. Primero que nada, está dada para tener una disminución del dolor que interfiere con las actividades de la vida diaria y también con su esfera biopsicosocial. Y segundo término, es importante tener una mejoría de la función. La meta, como cualquier artroplastía, es mejorar y recuperar la función teniendo una articulación estable con el menor dolor posible. Y como vemos, básicamente las 4 indicaciones que hay son artritis reumatoide, artritis postraumática, osteoartritis y reconstrucción de codo en fracturas agudas. Las 2 primeras, la artritis reumatoide y la artritis postraumática, son por mucho las indicaciones más frecuentes en pacientes jóvenes.
Sin embargo, es importante hablar que la sobrevida de esta artroplastía de codo es mucho menor que la de cualquier otra articulación, desafortunadamente, y vemos que a los seguimientos de 10 años tenemos en los mejores de los casos sobrevidas del 92%, sin embargo, en la mayor parte de las series encontramos que la sobrevida es aproximadamente del 50%. Sin embargo, aunque es una artroplastía que se sigue haciendo con relativamente poca frecuencia, es una artroplastía que se va haciendo de manera incremental cada año, como lo estamos viendo aquí en este artículo de revisión, desde el 80 hasta el 2008, cuando se tienen todavía series grandes. En los últimos 10 años no se han publicado series demasiado grandes, sin embargo vemos que los casos se van haciendo con mayor frecuencia y, como lo podemos ver en la gráfica del lado derecho, las causas más frecuentes siguen siendo osteoartritis postraumática. Sin embargo, en la artroplastía total de codo tenemos limitaciones importantes para la evaluación de los resultados, precisamente porque es un procedimiento que se hace con relativa poca frecuencia. Tenemos una escasez de escalas de función validadas, siendo la principal la de Mayo Elbow Performance Score o MEPS. DASH es importante utilizarla, aunque no es específica para codo, y desafortunadamente los análisis de sobrevida no han incluido análisis de Kaplan-Meier ni de Cox para saber cuáles son los factores de riesgo que influyen en la sobrevida final. Hasta el momento solamente hay 4 estudios en toda la literatura científica que han publicado el resultado de esta artroplastía en pacientes jóvenes. Este, sin lugar a duda, es el que tiene más impacto, donde en la clínica Mayo nos reportan que representan 8% de los casos totales. Esto es en pacientes menores de 55 años. 2/3 partes fueron artritis inflamatorias, 1/3 parte artritis postraumática, y en todos los casos se consideró como cirugía de rescate. Esto es que al menos tenían 2 cirugías previas y ya no se consideraba que fuera viable un tercer procedimiento no protésico. Sin embargo, vemos que el 25% de los pacientes presentaron complicaciones durante los primeros 5 años y la mejoría funcional fue muy importante, sin embargo, poco predecible. En este segundo estudio vemos que los resultados satisfactorios en pacientes menores de 55 años fue aproximadamente 68% a los 10 años de seguimiento. Sin embargo, hay un buen control del dolor y una mejoría significativa del arco de movilidad, y también se vieron mejores resultados en artritis inflamatorias. Y este estudio, que sin lugar a dudas ha sido el que más se ha impactado porque se hizo en pacientes menores de 50 años, donde se vieron únicamente 27% de resultados excelentes y buenos, 81% de reoperaciones a 10 años, y sin embargo se vio muy frecuentemente aflojamiento del componente humeral, por lo que sugieren mucha cautela al proponerse este procedimiento en este grupo etario. La situación en México es bastante particular porque desafortunadamente no tenemos una gran variedad de sistemas de artroplastía de codo. Nuestros pacientes con artritis inflamatorias desafortunadamente tienen un control regular farmacológico de su enfermedad, y en los casos de artritis postraumática son pacientes que tienen grandes pérdidas óseas y también el costo de este implante es bastante elevado. En mi experiencia personal, puedo decirles que en pacientes menores de 55 años, por mucho, los pacientes que yo veo más frecuentemente son con artritis postraumática en lugar de inflamatoria, como se reporta en la literatura. En la mayor parte de los casos presentan una pérdida completa del húmero distal, por lo que es muy difícil controlar dónde se va a recuperar ese centro de rotación, que es lo más difícil y es el punto más crítico de esta artroplastía. Les puedo compartir que los pacientes tienen buena función más allá de los 5 años, y presentan datos de radiolucidez mínima, esto es la interfase entre el manto de cemento y el hueso. No tenemos sistemas no cementados de artroplastía total de codo en México en este momento, y les puedo compartir que recuperamos prácticamente la flexión completa, pero en general podemos decir que tenemos un rezago a la extensión de 20 a 30 grados. Y en los pacientes reumáticos o con artritis inflamatorias en general, el uso crónico de esteroides sigue siendo nuestra pesadilla. Este es un caso típico de una artritis postraumática en un paciente joven, donde pueden ver tenemos una pérdida completa del húmero distal, y eso es lo que hace con cierta dificultad la recuperación del centro de rotación. Sin embargo, los componentes anatómicos hacen que la función sea bastante recuperable. Sin embargo, vemos que es muy frecuente tener reoperaciones. Este es un caso que no operé hace mucho tiempo, donde tenemos una fractura periprotésica porque empezaba a darse datos de aflojamiento del componente humeral durante los primeros 5 años, y tenemos que empezar a pensar en resoluciones imaginativas, como en este caso, para poder resolverlo, el uso de aloinjerto de tibia distal, donde no es del todo fácil calcular cuál es la pérdida
Y le estamos apostando mucho también a la integración biológica de este aloinjerto y el uso de vástagos que nos van a complicar o nos pueden complicar un tratamiento a futuro. Sin embargo, hasta el momento vemos como el injerto de tibia distal pareciera que se va integrando de forma adecuada y la paciente, después de una fractura periprotésica, tiene una función bastante aceptable, con una satisfacción bastante elevada. Sin embargo, vemos que hay algunas situaciones inesperadas, como estos pacientes con artritis inflamatorias, donde el uso crónico de esteroides nos pueden comprometer y podemos tener datos de infección periprotésica o que podemos tener aflojamientos sépticos de nuestros componentes humerales. Y eso es algo que debemos tomar en consideración, sobre todo en nuestra población. En conclusión, sí se puede, simplemente porque es factible y hay casos que lo ameritan. Sí se debe también, porque hay casos que es claro que se requiere como una cirugía de rescate. Pero es importante que el paciente debe tener claro que los buenos resultados iniciales pueden no mantenerse al futuro y debemos estar muy de cerca al paciente durante los primeros 5 años. Y finalmente, el paciente debe tener claro que lo más probable es que requiera procedimientos mucho más complejos en el futuro y siendo un paciente joven es importante que esto lo tenga en consideración, que muy seguramente no va a ser el resultado definitivo. Agradezco la invitación y espero haber podido haber compartido con ustedes mi experiencia de forma satisfactoria. Muchas gracias.